Muy buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a esta capacitación especializada del día de hoy, martes 27 de enero del 2026. Les habla Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. La capacitación del día de hoy lleva por título Aspectos generales sobre rociadores de sistemas de rociadores. Perdón. Y estará a cargo del ingeniero José Prada. José, ¿me oyen? Confirman si me oyen, por favor. Sí, Lo escuchamos. perfectamente. Muy bien, Perfecto. gracias. Como dicen mis Bueno, amigos norteamericanos, nuevos paisanos. ajá. Muy bien, Perfecto. gracias. Eh, bien, entonces, como le decía, se hablará un poco, o se hablará un poco sobre los sistemas de rociadores, unos aspectos básicos, una clase introductoria a los rociadores y a los sistemas de rociadores en particular, y en general y en particular, ¿ok? Entonces, antes de iniciar, vamos a, en todo caso, o como siempre, las recomendaciones que siempre se les hacen. Los que son asiduos por acá ya las conocen. Mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para no interferir en la presentación del ingeniero José Prada. También, antes de iniciar, vamos a compartirles una información de interés para ustedes que probablemente les podría interesar esta información, y es acerca de los cursos que se están iniciando en el mes de febrero, cursos y diplomados. ILFIS está proponiendo para iniciar en febrero los siguientes diplomados: el diplomado para el modelado Revit de sistemas contra incendios, el diplomado de diseño e instalación de sistemas de rociadores automáticos contra incendios y el diplomado de dinámica de incendios. Estos son diplomados que duran 12 semanas. Teóricamente 60 horas de clase. Y está el curso, también está abierta las inscripciones para el curso de gestión de proyectos contra incendios en edificaciones según la normativa peruana. Este es un curso más dedicado, enfocado directamente hacia Perú, porque se basa, como dice el título acá, en la normativa peruana. Los demás títulos sí son a nivel latinoamericano en general, para el que lo quiera tomar. Estos cursos, la información sobre estos cursos la pueden verificar, pueden consultar la página web de ILFIS, que es ilfislatinoamerica.com. En la pestaña que dice cursos, pueden ver la información completa y detallada de los cursos. Por ejemplo, el diplomado de rociadores automáticos, que tiene el costo, la duración, el instructor es Yusel Iván, los requisitos, lo que se aprenderá, y aquí están los módulos que incluye este curso. Particularmente este curso tiene un total, creo que de 21 módulos. 21 módulos, 22, 23 módulos. O sea, un curso bastante completo, bastante denso, y del cual van a salir con mucha preparación los que los tomen. Dura 60 horas académicas. Es la programación que tiene durante 12 semanas. El curso de Revit, que es el otro, que está abierta las inscripciones, lo tenemos por acá. Este curso también, aquí está el costo. Esto lo dicta el ingeniero Daniel Guerrero, que es un especialista en la materia. Y aquí está establecida o indicada cuáles son los módulos que comprende. Tiene un total de 19 módulos. Y pueden verificar todo lo que contiene este diplomado. Y en cuanto al diplomado de dinámica de incendios, que es el diplomado que debería tomar cualquier persona que quiere iniciarse con buen pie en esta carrera, sobre todo las personas que están comenzando en la disciplina. Este es el diplomado con el cual deberían iniciarse, el diplomado en dinámica de incendios. Este diplomado lo dicta
el Magister Federico Latosinski. Está el costo, los requisitos, lo que se aprenderá y la descripción de todos los módulos. En total son 16 módulos. 16 módulos. Y el otro curso, a ver si también debemos tener la información por acá. Este no es, ¿no? Gestión de proyectos, normativa peruana. O si es, lo que se llama. Gestión de, Es exacto, correcto, gestión, es eso, gestión. este mismo es. Gestión de proyectos de la normativa peruana, este que está aquí. Es este. Está el costo, este también lo dicta Yusef Liván, conoce al dedillo todo lo que tiene que ver con la normativa peruana y aquí están los módulos que comprenden. Son 11 módulos. ¿Ok? Aquí está, la explicación no está tan profunda, pero cualquier información adicional que requieran al respecto de esto pueden escribirle a Alexandra o a Zuley. ¿Está bien? El día de ayer, vamos a aprovechar para mencionarlo también, por si acaso hay alguien que le pueda interesar. El día de ayer se inició este curso, el curso de hidráulica básica. Este es un curso corto que dicto yo, que es un curso de 16 horas, que dura 4 semanas. Inició ayer, pero todavía hay oportunidad de inscribirse durante toda esta semana, porque al ser un curso virtual, el material está disponible durante toda la semana y hasta que termine el curso. Este es un curso que tiene 4, 7, 8, 9 módulos. ¿Ok? No solamente incluye lo que es hidráulica en sí, sino que además contempla la selección de bombas contra incendios, cómo se realiza la selección de una bomba contra incendio, la determinación de disponibilidad de agua en redes de agua, la determinación de disponibilidad en redes de agua contra incendios. Y se hace una introducción de los sistemas de mangueras contra incendios. ¿Ok? Entonces también están invitados a participar en ese curso. Bien, entonces no le quito más tiempo a José, ya le pasamos la información que es importante para los participantes. Están invitados a participar en estos cursos y diplomados. Cualquier información que requieran pueden hacerlo mediante el contacto que le va a compartir Alexandra. Lo va a compartir por ahí por el chat. Y también en los grupos de Telegram y de WhatsApp. Seguramente por allí también están los contactos para solicitar información. Entonces, sin más, le dejo a José. Adelante, José. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente. Gracias por su presencia, gracias por estar acá. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir este tiempo con ustedes, esperando que esta actividad de hoy sea de provecho para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es José Gregorio Prada, yo soy ingeniero electricista con por ahí alrededor de 25 años de experiencia en el área de protección contra incendios. Soy socio fundador y adicionalmente a eso soy instructor de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendio y Seguridad. Le damos la bienvenida a esta actividad de hoy. La dinámica es más o menos una clase magistral, aunque la palabra conversatorio ha sido quitada, pues la mantenemos en el vocabulario coloquial de todas aquellas personas que son nuestros seguidores. Y pues yo acostumbro dictar estas charlas, pues atendiendo las dudas que van saliendo sobre la marcha. Lo que sí es que evitemos el desorden y hacer consultas de proyectos, que no, yo tengo un proyecto que estoy haciendo esto, entonces necesito que me dé cuál es la clasificación de la mercancía, la densidad que debo aplicar, la capacidad de la bomba. No, eso no son consultas que vamos a resolver aquí. ¿Ok? Tratemos de hacer consulta ajustada a lo que vamos a dictar, porque no es correcto que las personas le cobren a un cliente por hacer una ingeniería y tengan que esperar para resolver las dudas con un tercero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a comenzar todos, vamos a ver una clase, pues para muchos puede que sea algo que ya conocen, para otros algo que desconocen. La idea es que todos acá pues participemos en la medida.
no nos reservemos preguntas o dudas, porque por ahí siguen existiendo cosas que son malas, que es que muchas personas hablan desde las creencias y no desde el conocimiento técnico. Por ahí alguien comentó en un post mío de que los bulbos de los rociadores estaban llenos de mercurio, algo que es absurdo, ¿ok? Entonces son del tipo de falsas creencias que muchas personas sostienen y sobre las cuales hablan. Entonces tratemos que cuando vayamos a hablar, lo hagamos desde el conocimiento. En ILFIS nosotros recomendamos que las personas traten de invertir en educación estructurada. ¿Ok? Si bien he conocido varias personas que a partir de las charlas nuestras, los videos que hay en el canal, etcétera, han adquirido mucho conocimiento, la idea es que lo estudien en forma estructurada. Y si no tienen, y para complementar eso, es bueno que se suscriban al NFPA Link y manejen todas las normas que puedan requerirse. Igualmente hay mucha bibliografía disponible en Internet. Entonces tratemos todos de hablar desde el conocimiento y no de las creencias falsas. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que aquí apareció una pregunta. Buenas noches, Juan Valdera Seña. ¿Y cuál es el componente que está dentro del bulbo del rociador entonces? Fíjense que aparece esa pregunta, por cuanto pareciera que muchas personas han repetido eso en forma incorrecta. Lo que hay dentro del bulbo, eso lo vamos a hablar más adelante, es una mezcla de agua con algún tipo de solvente para cambiar o modificar el punto de ebullición. ¿Ok? Puede ser etanol, puede ser muchas cosas. De hecho, yo hice una publicación ahorita en Facebook al respecto. Y hay una diapositiva que habla al respecto. ¿Ok? Pero no es mercurio. ¿Ok? Creo que la confusión nace de unos switches que existían por los años 70 que se utilizaban como presóstatos y que se utilizaban como interruptores de movimiento que eran a base de mercurio. Me imagino que de ahí proviene la creencia, pero los rociadores de bulbo dentro tienen una mezcla de agua, vamos a dejarlo fácil, una mezcla de agua y alcohol, aunque pueden hacer cualquier otro. La combinación de productos son secretos industriales de los fabricantes. Hola Wilson, ¿cómo estás? ¿Cómo está Medellín? ¿Cómo estuvo Bad Bunny? Bueno, entonces comencemos. Lo primero que tenemos que hablar es sobre qué es ILFIS. ¿Ok? ILFIS, nosotros creemos que la educación en protección contra incendio debe estar al alcance de todos, debe ser de alta calidad y debe ser accesible en costos y tiempo. Y también creemos en la democratización de la educación, la cual permitirá que los profesionales adquieran las competencias necesarias para proteger adecuadamente a su comunidad. Nosotros creemos firmemente en que todos los seres humanos y los seres vivos tenemos derecho a desarrollar nuestras actividades dentro de ambientes seguros en caso de incendio. Y la única manera de poder ir hacia la consolidación de ese derecho es que todas las personas involucradas se formen adecuadamente. Entonces nosotros dictamos estos cursos y diplomados que el ingeniero Idirma le comentó y que invitamos a visitar en nuestra página web para que conozcan en más detalle. De todas maneras, hoy nos acompaña también una de nuestras asesoras, la señorita Alexandra, que con mucho gusto, si tienen alguna duda, la pueden colocar en el chat y ella con muchísimo gusto va a atenderlos, ¿de acuerdo? Yo tengo una muletilla muy fea que es de acuerdo, entonces espero que me disculpe, yo nunca estudié oratoria, yo aprendí a hablar así de chiquito. Entonces, nunca he tomado un curso de oratoria ni nada por el estilo. Entonces, tengo muchas muletillas que inclusive a mí me molestan. Entonces, le ruego disculpas por eso. Entonces, muy importante, antes de hablar de la capacitación, el uso y mención de marcas. No tenemos convenio con ninguna marca, nosotros somos un instituto independiente. Las marcas que se mencionan son porque consideramos que debe conocerse la tecnología de protección contra incendios asociado con los conceptos científico-tecnológico que nosotros desarrollamos acá. En general, los rociadores son UL o FM aquí en Latinoamérica. Pueden tener otros listamientos o certificaciones en otras partes del mundo, lo que no los invalide, sino que
lo dejan fuera del contexto de una norma, nada más. ¿Ok? Y se certifican con las mismas normas de alistamiento que correspondan. ¿Ok? Entonces, el objetivo esperado, adquirir conocimientos conceptuales sobre los sistemas de rociador y sus componentes, poder diferenciar los diferentes tipos básicos de sistemas de rociadores y discutir praxis recomendada de instalación con casos prácticos de ejecuciones sensibles de mejora. Si no alcanzamos a dar la charla por completo hoy, entonces vamos a continuar la semana que viene, ¿de acuerdo? Eh, Normas que rigen el diseño e instalación de rociadores. Entonces, en Latinoamérica usamos como norma la NFPA 13 y los documentos referenciados en la NFPA 13. Eso es muy importante porque a veces las personas diseñan y dicen, bueno, yo estoy cumpliendo con la NFPA 13, pero cometen errores en otras cosas. Y entonces dicen, bueno, ¿dónde dice eso la NFPA 13? Pues les comento que, hola Víctor, ¿cómo estás? Víctor acá de Chile, un asiduo participante. Les comento que si nosotros entramos aquí en la NFPA 13, ¿ok? Acá lo que dice publicaciones referenciadas, aquí hay un grupo de publicaciones que pueden ser otros estándares, ¿ok? De la NFPA u otras publicaciones, no sé si la ven acá, que pueden hacerse referencia, están de la ASI, del American Concrete Institute, de la ASCE, la American Society of Civil Engineers, la ASMES, la STM, la AWS o la American Welding Society, la WWA o la American Water Works Association, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros diseñamos un sistema de rociadores, no solamente usamos la NFPA 13 como referencia, sino que también usamos las normas referenciadas en la norma NFPA 13. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del alcance de la NFPA 13? Proveer un nivel razonable de protección para la vida y la propiedad contra el fuego mediante la estandarización del diseño, instalación y prueba de los sistemas rociadores automáticos. Fíjense ustedes que es un grado razonable de protección. ¿Eso qué quiere decir? Que la NFPA, pues, no está segura de cuánto, de que si realmente esté 100% protegido un ambiente si se protege con rociadores siguiendo sus lineamientos. Entonces, eso es lo que agrega un grado razonable de protección para la vida. No indica, la NFPA 13 no establece, no dice dónde se deben instalar los sistemas de rociador. Entonces, cuando alguien te pregunta, mire, en la NFPA 13, ¿dónde dice cómo se protege con rociadores un criadero de marranos? No, eso no aparece en la NFPA 13. Eso aparece en códigos, ¿ok? Aparte, que pueden ser códigos locales o códigos externos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos pudiese ser el International Fire Code, el IFC, la NFPA 101, la NFPA 1, la NFPA 99 o cualquier otro código. ¿De acuerdo? En Colombia pudiese ser la NSR 10, que funge como código de los capítulos J y K. En Perú la A103, creo que es algo así, me disculpan los peruanos, y así sucesivamente. ¿Ok? Bajo la premisa de la NFPA 13, todas las áreas del edificio deben ser protegidas por rociadores. Eso está establecido en la sección 4.1 de la NFPA 13. Se considera que debe haber protección total y que solamente se pueden omitir rociadores en aquella área donde la NFPA 13, específicamente en el capítulo 9, creo, sección 9.6, 9.7, me disculpa si no es así, establece dónde se pueden omitir los rociadores y eh, para no perder la condición de protección total. ¿Ok? Si usted no protege totalmente un edificio con rociadores, se corre el riesgo de que pueda haber un incendio en el área no protegida y el fuego crezca y no alcance a ser controlado por los rociadores en el área donde está. Hola, Apolo. Saludos, el ingeniero Polo Lorenzo Truaño nos saluda a todos. Otras normas que rigen en Latinoamérica la instalación de rociadores es la FMTS 2.0 o el datasheet de FM 2.0 y los documentos referenciados, que pudiesen incluir sin limitarse a la 8.9, la 2.8 y otros documentos. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Entonces, esta ficha técnica contiene las recomendaciones generales para la instalación de rociadores, de sistema automático rociador. Entonces, normalmente NFPA y FM son dos normativas diferentes, ¿ok? Que tienen objetivos diferentes, ¿de acuerdo? Luego, eh, no se pueden mezclar, no se pueden mezclar las normativas, aunque la NFPA en los últimos años, en forma consistente, ha ido incluyendo dentro de la NFPA 13 cosas que existen en la FM 2.0 o en la FM 8.9 desde hace muchos años, desde el 2020, 2021. Pero dentro del contexto de la NFPA, solamente se pudiese aplicar una norma externa si se puede garantizar el principio de equivalencia que está en todas las normas NFPA en el artículo 1.5, capítulo 1, 1.5, equivalencia o equivalencia. Salvo eso, no se pueden mezclar inadvertidamente conceptos de protección de dos normas diferentes, porque ambas normas tienen objetivos diferentes y scope, ¿ok? Diferente. Luis Fernando León Soto, ¿cómo está, doctor Luis? Fernando Soto es un querido amigo de Colombia, estimadísimo, nos debe como 20 de conversatorios, tenemos que hablar al respecto. Él nos ayudó mucho con un área donde él es especialista, que es el área de redes subterráneas de plástico. Un increíble ingeniero colombiano que pues fue también miembro y director de Procof en su momento y que ha dejado huella en Colombia con su trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí, Luis. Un honor para nosotros tenerte. Entonces, entre los componentes esenciales de un sistema de extinción por agua y por ende de rociadores, existe digamos que los componentes básicos. Esta es una foto que está más manoseada que revista de barberos, cuando los barberos tenían revistas, ¿ok? Que aparece casi en todas las presentaciones, pero que es un resumen de lo que es normalmente lo que se consigue en una instalación en Estados Unidos, ¿ok? Porque en Estados Unidos tenemos, en Estados Unidos, Canadá y otros países, tenemos una parte que es lo que llaman las public water main o las redes públicas de agua de incendio. ¿Ok? Hay muchas cosas cuando uno se adentra en la NFPA 13, a 14, etcétera, pero sobre todo en la NFPA 13, que muchos ingenieros no entienden o malinterpretan porque no conocen la realidad de las instalaciones contra incendios en Estados Unidos. Cuando tú las entiendes, entonces puedes discernir con más facilidad algunos conceptos y cosas que no se deben utilizar o que no hace falta aplicar en el diseño latinoamericano. Entonces, en teoría, tú en Estados Unidos, eso lo vamos a ver en otra fotico, en Estados Unidos tú te puedes, voy a usar términos no técnicos, pero que son coloquialmente aceptados, te puedes pegar o conectar a la red pública y con eso alimentar tu sistema de rociadores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces con eso tú puedes conectar tu sistema de rociadores si la presión disponible en la red es suficiente. Si no, puedes colocar una bomba booster intermedia o hacer una red interna de hidrantes para que solamente la conexión de agua sirva para alimentar unos hidrantes internos que no tienen que tener presión más allá de 20 psi. Y entonces utilizas un tanque de succión y una bomba para suministrarle presión a tu sistema de rociadores. ¿Ok? Entonces, esto es una fuente de agua y esto es una fuente de agua que están interconectados. ¿Ok? Entonces, de la red, nosotros conectamos mediante una derivación el sistema de rociadores mediante una tubería vertical que llamamos riser o montante del sistema. ¿De acuerdo? Este, y acá hay una simplificación de este reglo, ¿ok? De este reglo, donde tenemos, sí, la parte de conexión a la red de incendios, tenemos acá el montante, que vamos a ver sus componentes, tenemos los rociadores, y
los demás componentes del sistema rociador. ¿Ok? Scope, alcance, sí, señor. Pablo Bracci, ¿cómo está? Bienvenido. Scope, S-C-O-P-E, scope, alcance. Luego, las fuentes de agua del sistema de rociadores puede ser cualquier fuente de agua que esté permitida en la norma en la norma de, ¿cómo se llama eso? De consulta. ¿Ok? Por eso, cuando dice en la norma Waterworks o Waterworks, se refiere a la conexión a una red pública, la cual puede o no necesariamente tener la presión mínima, en cuyo caso se puede conectar directamente al sistema de rociadores si la presión es la mínima, es superior a la mínima necesaria, o en su defecto se puede conectar a una bomba booster para alimentar el sistema de rociadores. Ambas son válidas, ¿ok? ¿De acuerdo? Y si la fuente de agua no satisface la demanda, se requiere de una bomba. Esto quiere decir que la bomba contra incendios no es obligatoria. En ninguna parte de la NFPA se establece que es obligatorio colocar una bomba. Lo que pasa es que en Latinoamérica, o como dicen muchas de las literaturas americanas a base de que hablan del tema, outside the United States, fuera de Estados Unidos, se acostumbra casi que el Pero no se 90% de los... viene algo con eso, perdón. Aló, sí, diga. ¿Quién le apaga el micrófono a Iván Martínez, por favor? Perdón, Voy a tomarme una bebida. Para que no crean que es una cerveza y se las muestro. ¿Ve? Una de las cosas maravillosas de Chile son esas bebidas energéticas a $1. Las amo. ¿Dónde quedamos? Entonces, no hay obligatoriedad, yo apagué mi cámara, no hay obligatoriedad de instalar una bomba contra incendio. Lo que pasa es que en Latinoamérica necesariamente se debe colocar un tanque con una bomba contra incendio porque no hay redes. No sé si habrá algún país latinoamericano que las tenga. No hay redes públicas de incendio. De hecho, en países como Colombia está expresamente prohibido conectar el sistema de contraincendios a la red de acueducto. Y hasta donde tengo entendido, mis colegas hidrosanitarios me dicen, las conexiones máximas están alrededor de una y un cuarto, una y media para llenar los tanques de incendio nada más. ¿Ok? Hola Anderson, ¿cómo estás? Anderson es paisano mío. Una buena malta polar, sí, pudiese ser, aunque la malta es más como para comer empanadas y eso, ¿no? Mejor la hermana mayor de la malta, la cerveza polar. Entonces, si la fuente de agua no satisface la demanda, se requiere una bomba, pero no es obligatorio. Entonces, es importante señalar que las normas de diseño no obligan a instalar una bomba contra incendio. Y esa necesidad se basa en la demanda hidráulica de los sistemas de extinción y en el caudal y la presión proporcionados por el suministro de agua disponible. ¿De acuerdo? En Latinoamérica, en ausencia de las redes públicas de incendio como esta que se muestra acá, se acostumbra a proveer de una bomba contra incendio por defecto en los proyectos. ¿Ok? Por ende, cuando usted va a la sección 5, capítulo 5, ¿sí? De la NFPA 13, cuando usted va al capítulo 5 de la NFPA 13 que dice Water Supplies, capítulo 5, están viendo, me va a estar pasando, si lo requiero, para el navegador. ¿Están viendo el navegador? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pablo Fontecha. Bienvenido. Primero que Pablo viene para acá es como a escucharme hablar para saludarme, porque en realidad Pablo es una persona competente y con conocimiento en el área. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, igual tus bebés, que ya estén grandes, ¿no? Los dos bebés. Gracias por estar acá. La única manera de hablar será. Yo soy mal amigo, no llamo a mis amigos. Entonces, fíjense ustedes que en la sección del capítulo 5 están las fuentes de agua, water supplies.
Deberán ser una de las siguientes o cualquier combinación de estas y dan unas alternativas. Entonces, cuando usted estudia esto por primera vez, no, nosotros no facilitamos la presentación y la norma mucho menos. La norma tiene un valor, ya de hecho no se consigue en PDF. Las normas solamente se pueden consultar en FPA Link. Pero si vamos a abrir esta charla, la vamos a convertir en un curso autodirigido. ¿Cuál es el nombre, Alexandra, que tiene el curso? No me acuerdo el nombre. Yo creé el concepto, pero no me acuerdo nunca el nombre. Entonces lo vamos a colocar en nuestra página de Buenas cursos y noches. Son cursos autodirigidos, es decir, que el participante se lo va a llevar a su ritmo, ¿no? Con el material ya en modalidad asincrónica y al completarlo, una evaluación y poder descargar su certificado, si es que lo ha aprobado sobre la nota mínima que exige el curso, ¿no? muchas gracias, Alexandra, por la explicación y por la aclaración. Entonces, este conversatorio lo vamos a convertir en un curso autodirigido que va a estar en nuestra página web. Entonces, después que terminemos de dictar la charla, que de repente va a ser 2 sesiones, subimos la información a nuestra página web, usted paga el acceso por el curso y si quiere volver a ver los videos, lo puede hacer. Responde a un cuestionario y obtiene un certificado por esto y ahí sí puede bajar la presentación que estamos viendo. Pero la norma no la podemos repartir, imagínense. Cuando las PDF existían, costaban promedio 125, $130. No podemos regalar así $130 a todo el mundo. Ojalá pudiéramos hacerlo. Entonces, estas fuentes que están acá son a las fuentes que me refiero acá. Entonces, cuando uno está comenzando, uno dice, no, pero ¿cómo es eso que yo puedo? No solamente puedo conectar el sistema de rociadores a una bomba. No, existen muchas opciones dentro del concepto de la NFPA 13 que para aplicarla en Latinoamérica deberíamos tener primero amplitud de conocimiento y verlo desde el punto de vista de confiabilidad y no de viveza. Lo que pasa es que en Latinoamérica nos encanta ver las cosas desde el punto de vista de la viveza. Entonces, hay muchas opciones de fuentes de agua o combinaciones de estas que pudiesen utilizarse como fuente de agua para los sistemas rociadores, debidamente evaluadas y aprobadas por la autoridad competente. Entonces, fíjense ustedes que la norma te dice, la NFPA 13 te dice que una posible fuente de agua es una conexión a un sistema confiable de abastecimiento de agua, que puede ser público o puede ser privado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Una conexión a un tanque de almacenamiento de agua que está a nivel de terreno o por debajo a nivel de terreno, instalado de acuerdo con la NFPA 22 y llenado de una fuente de agua aprobada. ¿Ok? Entonces, en otros países donde existen las redes de incendio públicas, te conectas a esa red pública a través de un dispositivo que se llama Backflow Preventer o preventor de flujo, que no es más que una combinación de válvulas check que evita que se contamine el agua de la red pública con el agua del sistema contra incendio. Eso también lo pudiese hacer si te estás conectando dentro de una planta industrial cuya fuente de agua sea confiable, de acuerdo a los requisitos de la NFPA 20, capítulo 4. Entonces debería usar también un Backflow Preventer. Otra fuente de agua es una conexión a un tanque de presión, que son pocos conocidos en Latinoamérica, salvo acá en Chile, lo he visto mucho en las empresas de generación eléctrica y en algunas mineras. ¿Ok? Una conexión a un tanque por gravedad es totalmente viable, colocar un tanque de a 20 metros, 30 metros, o colocarlo por allá en una montaña y que por gravedad surta agua al sistema de contraincendio, incluyendo el sistema de rociadores. ¿Ok? Una conexión a una red de agua de incendios que incluye una bomba contra incendio de acuerdo con el PPA 20, que es la que manejamos todo. ¿Ok? O una combinación adecuada de las anteriores, que es una de las cosas que nosotros hacemos en el curso, en el diplomado de, NFP, de bombas contra incendio. El proyecto final, Luis y Vilma lo diseñó para que se manejen varias fuentes de agua al mismo tiempo. Entonces tú puedes tener
un tanque elevado, un tanque de presión y una bomba contra incendios, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros conocemos normalmente es esta configuración de un tanque con una bomba contra incendio que alimenta al sistema de rociadores. Pero también pudiésemos utilizar tanques a presión. Entonces, estos son unos tanques que en vez de tener una bomba contra incendio, son unos tanques que se presurizan, no sé si alcanzan a ver acá, con un compresor de aire y se mantiene una presión mínima que sea acorde con los cálculos hidráulicos para garantizar la presión de trabajo del sistema de rociadores. Entonces, entre los componentes del sistema de rociadores, vamos a hablar sobre el montante del sistema. ¿Ok? El montante del sistema, también llamado System Riser, que es esta tubería vertical que conecta a la red pública o privada de incendios con el sistema de rociadores. Esto también se le pone primero System Riser porque cualquier tubería que suba se considera un riser. ¿Ok? Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Saludos. Carlos Alberto Ferreiros. Entonces, en el pasado, cuando yo era bebé y trabajaba con esto, pues los montantes de sistemas húmedos eran pues bastante parafernálicos. Este, Hoy día se pueden simplificar y básicamente consisten en una válvula de alarma que se llama válvula check o ready riser o ready check, etcétera, ¿ok? Que tienen unos puertos para conectar los manómetros de alta y baja para verificar la presión de entrada y de salida del sistema o la presión de la red y la presión del sistema. Por ahí me preguntaron hace unos días que si cuántos manómetros debe tener el riser o la estación de control de piso, pues cuando el riser o la estación de control de piso se conecta a una red principal, debe llevar dos. Entonces los risers que estén conectados a la red principal deben llevar dos, pero las estaciones de piso que no están conectados a la red principal, sino a derivaciones, pueden llevar uno. ¿Ok? En ese caso, en las estaciones de control de piso, se conecta después de la clapeta de la válvula check. Entonces aquí tenemos una válvula check, ¿ok? Y aquí tenemos el puerto de drenaje. Este puerto de drenaje es para colocar una válvula normalmente de ángulo de drenaje. El diámetro de esta tubería se basa en una tabla de la NFPA en la sección 16, que es función del diámetro del riser. Entonces, típicamente a partir de 4 pulgadas, este diámetro de esta válvula de drenaje principal o main drain debe ser de 2 pulgadas. ¿Ven? Entre los componentes del riser está la válvula de corte o válvula de control, también le llaman. ¿Ok? Esa válvula puede ser o bien sea una OSI, o mejor dicho, una válvula de compuerta OSI o una válvula mariposa. Las válvulas OSI eran las que se usaban en el pasado, hace 30 años, pero han ido dejando de ser usadas porque son muy costosas y voluminosas. ¿Ok? Para utilizar una válvula de compuerta en un riser necesariamente tiene que ser OSI para poder tener una indicación de apertura. El puesto de control tiene límites de altura. ¿A qué te refieres con el puesto de control? Con la estación de control de piso. Porque en general cualquier cosa que sea una válvula o que debe ser operada, si no hay una clara indicación en la norma de la altura máxima, que no lo tienen para los montantes ni nada por el estilo, tiene que ser accesible para su operación. Entonces, normalmente esa altura está alrededor de 1.5 metros del piso como máximo. ¿Ok? Guillermo Peña, saludos. Roberto Martínez, saludos también.
¿De dónde el término shotgun, que acompaña algunas válvulas Racer Check? No me acuerdo que. Sí, ahorita me acabas de levantar un recuerdo, me acabas de destapar un recuerdo. Por favor, los que están viendo esto desde un celular, no toquen su pantalla porque entonces me rayan acá la presentación. Muchas gracias. Tenemos a 100 personas. Gracias por estar acá, estas 100 personas. Así que no hay más. Debe haberse quedado una inmensa cola de gente esperando por entrar, porque el límite son 100 personas. Gracias por ese honor que me dan de poder hablarles. Entonces, otra opción otra opción de las válvulas OSY, las válvulas de compuerta OSY, son las válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa son más baratas. Ellas obviamente tienen una caída de presión mayor que las de compuerta, pero se compensa en el precio y lo que haces tú es, pues, como todos los sistemas hoy día son hidráulicamente calculados, pues, vas a tener un poquito más de requerimiento que no va, digamos, a afectar tanto la demanda del sistema, pero sí se compensa con la economía del precio. Estas válvulas pueden ser de varios tipos, su cuerpo puede ser ranurado, tipo lock, tipo waffle, pero normalmente las que se utilizan en protección contra incendios son las ranuradas, que tienen cuerpo ranurado, ¿ok? Como este que está acá. Estas son válvulas que son supervisables, no supervisadas, ¿ok? Son supervisables porque dentro tienen un gran engranaje con unos switch o limit switch que pueden ser monitoreados con un sistema de detección o colocando una alarma local en el montante a través de el uso de una campana de 24 voltios o de 110 que utilice los contactos que están dentro de la caja. Tienen una bandera de indicación, que es esta que está aquí arriba, que te dice si la válvula está abierta o cerrada. Entonces, normalmente cuando la válvula está abierta, esta bandera es colineal con el eje de la tubería y cuando está cerrada es transversal. Entonces aquí están las partes. Uno, tenemos el volante de la válvula. Dos, la caja de engranajes. Tres, el indicador de posición o flag. Cuatro, los contactos eléctricos para supervisión eléctrica. Y cinco, el cuerpo que en esta foto se muestra como ranurado. Cuando tenemos, George Cambildo, cuando tenemos una válvula reguladora de presión en el raíz es necesario es un bypass. No es requerido. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado cuando se trabaja con reguladoras de presión, el uso de una sola válvula reguladora de presión no es recomendable. Lo que pasa es que esos diseños que yo he visto por ahí los hacen así. Cuando tú tengas que regular presión, es mejor tener una estación de alta y baja. ¿Ok? Es mucho más segura y mucho más confiable. Pero desafortunadamente son extremadamente costosos. Lo ideal es que mientras que no estés trabajando en un edificio de altura y no estés trabajando con una bomba a 2 o 3 kilómetros del riesgo, que trabajes con bombas que no alcancen presiones superiores a los 175 psi, ¿ok? O sistemas que no alcancen eso, o sea, bombas por ahí que tengan máximo unos 160 de presión de cierre y que la altura del tanque no dé más de 10, 15 psi. Ok, el otro componente es la válvula check. ¿Ok? Esta válvula check, como yo le decía, puede ser tan simple como hoy día las conocemos o puede llegar a ser muy compleja y tener un montón, lo que se llama un trim o un montón de tubería para generar alarmas hidráulicas, hacer las pruebas del inspector, etcétera. Pero lo que conocemos hoy día es una válvula sencilla, una válvula check o antirretorno, que en su interior tiene una clapeta que una vez que se llena de agua el sistema, queda sellada la válvula y no pasa agua hacia abajo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y como vemos acá, esta tiene dos puertos para colocar los manómetros con unas válvulas de registro y el puerto de drenaje principal que está acá. Tenemos otra foto muy similar, creo que esto es Vitaulic, si no me recuerdo. Esto es Viking.
¿Ok? Entonces, la válvula check es un sistema húmedo, que son los que normalmente se utilizan en la mayoría de las aplicaciones y los que normalmente son recomendados por los aseguradoras. ¿Ok? Como vemos en este ejemplo, la válvula check es un sistema húmedo, mantiene presurizado el sistema. Fíjense ustedes que aquí está lo que se llama la clapeta de la válvula. ¿Ok? Entonces, aquí hay agua en un sistema húmedo, hay agua en todo el sistema hasta donde están los rociadores. ¿Ok? Esta clapeta se mantiene cerrada por la presión del agua que está dentro de la tubería. ¿Ok? Cuando se abre un rociador, se despresuriza el sistema y como es un sistema automático de rociadores, debe tener una fuente automática de agua. Y entonces, esa fuente de agua automática, que puede ser una bomba contra incendios, un tanque presurizado o un tanque gravitacional que provee de agua en forma automática, no tiene que abrir nadie nada, entonces empieza a entrar agua acá al sistema. ¿Ok? Empieza a entrar agua al sistema. En este caso que se muestra acá, en este caso que se muestra acá, hay lo que se llama una cámara de retardo, un retard chamber, conectado a una campana hidráulica, pareciera, sí, una campana hidráulica, y esto que está acá funciona como un elemento de retraso para la activación de la campana hidráulica, de tal manera que cuando está el sistema en estado normal, pequeñas variaciones de presión que puedan generar burbujeos de agua, ¿ok? Se quedan atrapados acá sin que lleguen a activar la campana hidráulica y que solamente se active cuando esto se llena de agua totalmente y pasa agua en forma constante hacia la campana hidráulica. Aquí también podemos apreciar algo que se usaba antes, que eran unos sensores de presión que se colocaban sobre esa campana hidráulica. Pero en ausencia de esto que está acá, esto puede operar completamente y lo que se acostumbra hoy día es colocar un sensor de flujo que es supervisado por el sistema de rociadores, aunque también puede ser alimentado, perdón, puede generarse una alarma mediante el uso local de ese sensor de flujo. ¿Cómo vamos de tiempo? Llevamos 50 minutos, ¿no? 50 van. Listo. Entonces, cuando se usa una alarma local como el motor hidráulico, siempre se incluye un juego de válvulas llamado trim del inspector, ¿ok? Para probar la campana hidráulica sin necesidad de abrir un rociador o un drenaje. Esto para los ingenieros nuevos y los técnicos nuevos, es una curiosidad y muchos nunca lo han visto. En Venezuela todavía existen riser que tienen válvulas de alarma con ese tipo de sistema, ¿ok? Con todo el trim del inspector y todo eso. Y son válvulas que normalmente son bastante complejas de mantener y de restaurar. Pero hoy día, pues, prácticamente todos los sistemas nuevos trabajan con válvulas check o ready riser. Aquí hay alguien que está transcribiendo la llamada con una extensión. No sé si eso sea bueno o malo. Gracias si es bueno. Pero lo más común hoy día para supervisar el sistema es en la activación de un sistema de rociadores es el interruptor de flujo. ¿Ok? Las limitaciones que solo se puede usar en sistemas húmedos están proscritos en sistemas secos o de diluvio y se usan para generar una alarma local o para ser supervisados por un sistema de detección. ¿De acuerdo? Y requieren una instalación de acuerdo a su manual. Entonces nosotros tenemos un sensor de flujo que cuando se activa el sistema de rociadores, él se activa. Entonces él internamente tiene unos contactos eléctricos. Y esos contactos eléctricos que vemos acá pueden ser monitoreados. Fíjense ustedes que acá tiene
Dos juegos de contacto eléctrico tienen normalmente cerrado. Fíjense usted que aquí hay dos pares de contacto, lo que se llama dos pares de relé tipo C, ¿ok? A y B, ¿ok? Y aquí está un común. Entonces, yo puedo, o se puede, un juego de contactos normalmente abiertos con el común, supervisarlo con el panel de incendio y el otro contacto normalmente abierto lo puedo usar como un interruptor para conectar una campana local. Entonces yo puedo generar la alarma local mediante el sensor de flujo y sus contactos eléctricos. ¿Ok? Recuerden que la NFPA 13 no exige que exista un monitoreo de las válvulas, un monitoreo del sensor. Lo que recomienda es tener una supervisión mecánica y una alarma local. ¿Ok? Recuerden también que en Estados Unidos estos sistemas normalmente son supervisados por una estación remota, pero es un requisito del código, no de la NFPA 13 como tal. Entonces, aprovecho para recordarle, así como la publicidad intermedia, no sé, de los juegos, para recordarle los cursos y diplomados que están comenzando en febrero del 2026. Uno de ellos, que es el que me encanta, aunque no lo haya tomado, pero yo vi cómo nació y creció, es el diplomado especializado para modelado Revit de sistemas contra incendios. El ingeniero Daniel Guerrero, que es un especialista BIM, un BIM engineer, desarrolló un curso maravilloso donde les enseña a utilizar el Revit como herramienta de diseño y adicionalmente les da, ¿cómo se llama eso? Ejemplos de diseño que le permiten aprender rudimentos de diseño de sistemas contra incendios. Es decir, es algo así como que si usted va y compra pan y le regalan el café, ¿sí? O va y compra mortadela o jamón y le regalan el pan. Aparte de que el curso está diseñado para que usted, sin saber nada absolutamente de Revit, termine siendo una persona, no digamos que experta, porque la expertise la genera en la práctica, pero sí con sólidos conocimientos en el uso de esta herramienta. Igualmente está el diplomado arrocero automático, que es un paseo exhaustivo y profundo por los sistemas de arrocero automático de mano del ingeniero Joseph Liban, que van a aprender todo lo que tiene que ver con la teoría, lo que tiene que ver con la teoría científica detrás de los sistemas rociadores y por qué algunos conceptos, algunas cosas son requeridas en la norma NFPA 13, además de toda la maña que le puede enseñar Yusef por sus casi 30 años de experiencia. Igualmente está el Diplomado de Dinámica de Incendios, desarrollado y dictado por nuestro doctor Federico Latonsinski, que contiene todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico mínimo que deberíamos tener todos los ingenieros de protección contra incendios, porque para poder luchar contra el enemigo debemos conocerlo, cómo funciona. Aparte de eso está el curso de gestión de proyectos de la norma peruana, también dictado por el ingeniero Yusef, de ahí no le puedo dar muchos datos. Todos estos en modalidad virtual y son cursos tutorados, es decir, que desde el primer día tienen acompañamiento del instructor para que resuelvan sus dudas. Entonces, cualquier, cualquier duda o pregunta, aquí está Alexandra. Alexandra, por favor, si quieres comparte tu información de contacto. Alexandra se Buenas fue a dormir. noches. En este momento les comparto los enlaces. Somos tres coordinadoras de cursos, Eliana, Soleil y mi persona, y estamos a la espera de sus consultas, intereses sobre nuestros diplomados, cursos. Si quieren la programación anual, también pueden anticipar la compra de sus cursos y estamos atentos ante cualquier duda o consulta. Si tienen una duda específica sobre el diplomado del curso que están interesados, también se la podemos hacer llegar a los instructores para que les brinden mayor detalles o absuelvan su duda, ¿no? Para saber, este diplomado voy a aprender estos temas, me conviene llevarlo,
perfectamente se los podemos absolver por ese medio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Eres muy gentil, Alexandra, por la información. Ahí están compartiendo los enlaces. Están interesados en el curso de hidráulica básica aplicada a sistemas con protección contra incendio del señor Manuel Chuproncal. Si quieres, le puedes contactar sobre el chat, Alexandra. Ok, otro de Perfecto. los... Le contestamos en interno. Recuerden que los diplomados que iniciamos esta semana todavía podemos incorporarlos. Le mando la información, no se preocupe. Continúe, por favor, ingeniero. Gracias. Bueno, otras versiones de los riser son las estaciones de control de piso que se usan para sectorizar los rociadores por pisos, niveles o áreas. ¿Ok? No son realmente obligatorias por el simple hecho de que existan varios pisos, depende del área servida del montante. ¿Ok? Si el área que usted tiene, si la suma de los niveles no supera la máxima área que debe estar servida por un montante, que eso creo que cambió ahorita en la NFPA 13, no es obligatorio. Eso es, creo que está en General Requirement. Aquí está. System Protection Area Limitation. Aquí está. Entonces, cada montante puede servir hasta un área máxima, ¿ok? De cobertura. Esa área máxima está basada en una decisión totalmente arbitraria del comité hace muchísimos años y que es aproximadamente de la apertura de un número específico de rociadores. Fíjense ustedes que aquí está que para cada riesgo, riesgo ligero, ordinario y extra, hay unos límites de área, 4.830 metros para riesgo ligero, aunque ahorita hay una ampliación, ¿ok? ¿De acuerdo? Donde dice que si el riesgo ligero está protegido si Light Hazard Protected con un sistema húmedo y el sistema y el switch de flujo, el water flows, y las alarmas supervisorias son transmitidas a una estación de supervisión de acuerdo al FPA 72, se puede aumentar a 7.250 metros cuadrados. Es decir, en riesgo ligero, para riesgo húmedo, donde el interruptor de flujo esté siendo supervisado por una estación de supervisión, se puede llevar a 7.250 metros cuadrados. En Latinoamérica, esta estación de supervisión normalmente es el panel de incendio del local. Entonces ahí, eso es como ponerse una guayabera y pasarse un billete de $100 del bolsillo de arriba para el bolsillo de abajo. En Estados Unidos, esa estación de supervisión es una estación externa con la cual se pueden comunicar con los bomberos. Entonces, por eso esa extensión del área. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y en riesgo ordinario son 4.800 metros cuadrados, 52.000 pies cuadrados. Si nosotros dividimos estos 52.000 pies cuadrados, si dividimos estos 52.000 pies cuadrados, 52.000 entre el área de cobertura máxima de un rociador, da 400 rociadores. Que ese es el número máximo de rociadores en riesgo ordinario que pueden cubrir un área determinada. Y de ahí es donde proviene esa área de 52.000 pies cuadrados. Y para los riesgos extra o de almacenamiento, normalmente son 3.720 metros cuadrados. ¿Ok? En NFPA existe un límite del área servida por un montante. En FM20 no existe tal limitación. ¿Ok? Entonces, estas estaciones de control de piso, que le llaman floor assembly, deberían ir en cada nivel de una ocupación o edificio de más de un nivel, aun cuando no es obligatorio siempre y cuando que ese nivel o la suma de esos niveles no supere la máxima protegida por un montante. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Deben tener al menos una válvula de corte, un switch de flujo o un flow switch. Deben tener un manómetro, que normalmente está después de la clapeta de la válvula check, y un drenaje local. ¿Ok? ¿De acuerdo? Junto a eso deben tener una que es aplicable también para los risers grandes, una válvula de alivio de presión, ¿ok? De 175 psi. Es obligatorio, ¿ok? Aquí hay otras versiones de de la válvula de drenaje, que también se llama válvula de test and drain, porque es una válvula especial que permite drenar el piso, pero si la cambias de posición, permite simular la apertura de un rociador. Entonces, normalmente estas válvulas de test and drain tienen dos pasos, una donde hay un hueco que es del diámetro de la tubería y otra que tiene un hueco que es del diámetro simulando la del rociador del sistema que está instalando. Normalmente simula un rociador de K5.6 o un orificio de media pulgada. ¿Es necesario una montante para el drenaje? Sí, eso efectivamente se llama drain riser. Y sí, usted debería recolectar todos los drenajes en un riser de drenajes y sacar toda el agua hacia el exterior del edificio. ¿Ok? Eso está en el capítulo 16, si no mal recuerdo. Aquí hay un detalle de la válvula de test and drain, que normalmente tiene un visor para ver pasar el agua. Y aquí hay un detalle de la válvula de alivio de presión. Con aquí está la válvula de alivio de presión y aquí está la válvula de test and drain. ¿Ok? Cuando, cuando no se pueda colocar un rociador de prueba en una instalación, también se pueden colocar estos test and drain en el montante principal previa aprobación de la autoridad competente. ¿Ok? Caso contrario, los sistemas de rociadores deberían tener un rociador de prueba. ¿Ok? La válvula de test and drain es obligatoria en las estaciones de control de piso y es opcional en el montante principal o en el main riser. ¿Ok? En el riser suele ser una conexión lateral de la check, que es esta que está acá. Ese drenaje depende del tamaño o diámetro del montante principal. Fíjense ustedes que hasta 2 pulgadas, el tamaño de la conexión es de 3 cuartos. 2,5, 3 y 3,5. 3,5 no lo manejamos nosotros en Latinoamérica, 1,25. Por eso es que normalmente estos drenajes de estas estaciones control de piso no superan el 1,25, porque normalmente estas estaciones de control de piso no superan los 3 pulgadas de diámetro. ¿De acuerdo? Y cuando el diámetro es 4 o mayor, es de 2 pulgadas. Por eso es que todas estas válvulas grandotas, todas estas válvulas riser check, tienen un drenaje de 2 pulgadas, porque normalmente arrancan en 4 pulgadas. Carmela Patricia Pérez Luyo. ¿Se pueden colocar rociadores en áreas con energía eléctrica? Claro que sí, no hay ningún problema. No hay nada en la norma NFPA 13 ni en la NFPA 70 que restrinja el uso de rociadores en salas eléctricas. Eso forma parte de las falsas creencias de la protección contra incendios e ignorancia que se ha sembrado por años, que inclusive en países como Colombia, los que certifican las instalaciones eléctricas no permiten que haya rociadores dentro de los cuartos eléctricos. Hay unos requisitos que establece la NFPA 70 que están copiados en el capítulo 9 de la NFPA 13, que se refieren a los espacios de trabajo, si no me recuerdo, no me acuerdo el término, que te dicen cuáles deben ser las consideraciones de instalación de los rociadores, pero no está prohibido. ¿Ok? De ninguna manera está prohibido el uso. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, el diámetro del drenaje es en función del diámetro del montante o riser. Este es importante, aunque tú no lo tengo desarrollado en esta presentación, que cuando exista posibilidad de atrapamiento de agua en las tuberías, bien sea por efectos de sifonaje, cambios de altura o etcétera, se deben colocar drenajes auxiliares. Y esos drenajes auxiliares también están normalizados en la NFPA 13 en función del volumen, perdón, en función del volumen esperado de agua atrapada. En algunos casos, por ejemplo, la 2.0 te pide que debes poder desmantelar la tubería en ciertos tramos. Entonces, una recomendación que yo le doy a los diseñadores, algo que muchos me critican en mi diseño, es que traten de que los ramales no terminen en un codo, sino que terminen en un tapón y que todos los rociadores salgan con un strap T o una mechanical T, dependiendo del diámetro, de tal manera que todos los ramales tengan la posibilidad de quitarle un tapón para poder ayudar al drenaje. Y si se excede un cierto volumen, de acuerdo a lo establecido en la NFPA 13, entonces colocarle unos drenajes auxiliares a la tubería. Pero es importante que provean de los drenajes auxiliares a los sistemas de rociadores. Estas válvulas de drenaje, ojo con eso, porque hay mucha gente que se descacha, como dicen, no ni me acuerdo dónde dicen eso, pero es que en Colombia. Las válvulas de drenaje no son un accesorio estándar que venga con la válvula check o la ready riser o el riser check. Normalmente la riser check viene así peladita, nada más con la válvula, ¿ok? No trae nada más. Y muchas personas se preguntan, mira, ¿y qué pasó con la válvula de drenaje? No, la válvula de drenaje es aparte y esa la tienen que comprar aparte. Normalmente es una válvula en ángulo, una angle valve de 2 pulgadas, ¿ok? ¿De acuerdo? Deben ser pedidas o compradas de acuerdo al diámetro del puerto correspondiente de la válvula check. Si la válvula check es de 4 pulgadas, ¿de cuánto debe ser la válvula de drenaje principal? De 2 pulgadas, muy bien. La válvula y los manómetros forman parte del llamado trim. Sí, eso depende de la datachip del fabricante, no necesariamente. Yo les recomiendo que, muy bien, 2 pulgadas. Me gusta que estén siguiendo la presentación. Eso lo define cada fabricante. Yo siempre reviso los datasheets a ver qué viene incluido. No todas las veces viene incluido todo. Ok, otro componente súper importantísimo es la tubería, obviamente. ¿Sí? La tubería de la red. Sin ella no funciona nada. Es importante aclarar, es importante aclarar que las tuberías de incendio, las tuberías de agua del sistema contra incendio o tuberías superficiales o above ground, por encima de la tierra, no tienen que ser listadas para su uso en sistemas contra incendio. Solo deben cumplir con los estándares que indique la norma de consulta. ¿Ok? Si no cumplen con los estándares indicados, probablemente deban ser listadas. Siempre la tubería debe ser aprobada por la HJ, independientemente que la tubería sea listada. Ojo con eso. ¿Ok? Ojo con eso. Roberto dice que ha encontrado válvulas de drenaje instaladas con el volante hacia arriba. Sí, pues hay mucha gente que lo instala de manera sorprendente los sistemas contra incendio. Pero eso es culpa de nosotros los diseñadores. Hace muchos años, cuando yo comencé esto, a mí me mal enseñaron de que los instaladores debían saber lo que tenían que hacer. No, eso es en Estados Unidos, donde el fitter y toda esa gente tiene una certificación. Tienen que tener un NICEP, ser técnico, ingeniero, y tienen que tener unas calificaciones que tienen que ser presentadas para eso. Pero los contratistas nuestros no. Hay mucha gente que se mete a esto básicamente porque se dan cuenta de que el tubo pintado de rojo se vende más caro. Entonces se aprenden 3 o 4 lemas. Yo soy miembro de la NFPA, aunque sea mentira. Nosotros protegemos vidas. La seguridad no es un costo ni una inversión. Se aprenden como 4 o 5 clichés y traman a la gente y no saben nada y se meten en protección contra incendios porque
obviamente la inversión en sistemas protiincendio es mucho más alta que en otros servicios. ¿Ok? Entonces, y no están calificados. Entonces, uno como diseñador debe hacer un esfuerzo, independientemente que esté haciendo ingeniería básica o conceptual, por entregar la mayor cantidad posible de detalles y sugerencias de instalación para evitar esas cosas. ¿Ok? Entonces, esa tubería above ground debe cumplir con la tabla que aparezca en la norma de consulta. ¿Ok? Y no tiene que ser para los fines para los fines de NFPA, no tiene que ser listada. Lo que debe cumplir es con estos estándares. ¿Ok? La tubería metálica. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser, si es tubería metálica, puede ser ASTM A795, puede ser tanto tubería con como sin costura, que es otra falsedad, otra creencia falsa que tiene que ser obligatoriamente sin costura. Puede ser ASTM A53, ASME B36, ASTM A135, etc. La tubería tiene que estar marcada y no debería pintarse hasta que la autoridad competente revise el marcaje. Y la tubería debe ser nueva. Si la tubería es listada o tiene algún tipo de listamiento, se deben presentar los certificados de cumplimiento de la norma correspondiente, de la norma de listamiento correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, toda tubería debería venir marcada con el estándar y el proveedor debe entregar los certificados de calidad de esta. En caso de ser listada, debe poseer el certificado correspondiente. Y las tuberías listadas se instalan según su listamiento, es decir, existe, debe existir un documento que acompañe a la tubería que indique cuáles son los límites de su listamiento. Roberto, una consulta. ¿La tubería debe ser pintada con epóxito en cualquier caso? No. La NFPA 13 no exige ni siquiera que la tubería sea pintada. ¿Ok? El requisito de la pintura dentro de la NFPA 13, y ni siquiera es de pintura, es que si la tubería va a estar expuesta a un ambiente corrosivo, la tubería debe ser protegida contra la corrosión, donde esa protección con la corrosión puede ser de cualquier índole. Quienes exigen que la tubería debe ser pintada de rojo son la mayoría de las normativas locales en Latinoamérica, que son copia de los códigos de colores de ASME, ¿ok? Que son utilizados clásicamente en las empresas, en las industrias. ¿Ok? Entonces, usted pinta la tubería, no necesita siquiera pintarla y eso está bien. ¿Ok? Lo que pasa es que en Colombia, en Venezuela, casi todos los países latinoamericanos, la tubería de incendio debe ser pintada de rojo. ¿Ok? Pero usted va a Estados Unidos y ve una instalación de rociadores en un área donde no está expuesta a corrosión y está pelado como viene el tubo de fábrica, así como está esto aquí, este negro que está acá. Entonces, eso que usted lo pinta con epóxico, o sea, lo puede hasta pintar con pintura de agua, si se lo permite la tubería, mientras que sea roja. Si no le exigen que sea pintada de roja, pues no tiene obligación de pintar. El esquema de pintura ya es extra norma, eso va a depender del ambiente donde se va a colocar. Yo por lo menos, para un diseño que hice para una formadora de fibra de vidrio en México, de la mano de un querido amigo que no está por acá hoy, Eugenio Sánchez, se propuso un sistema de protección para ambientes altamente corrosivos que lleva una pintura epóxica especial. Pero inclusive en ambientes muy extremadamente muy corrosivos, pudiese inclusive hablarse de protección con encacetado de teflón o cosas por el estilo. Eso va a depender. Entonces, para ello, eso no es obligación del diseñador de protección contra incendios. Usted puede apoyarse a un amigo o a un experto que provee las especificaciones y le venda al cliente el sistema de protección. ¿Ok? ¿De acuerdo? Igualmente, si van a haber tuberías subterráneas dentro de la instalación, se deben regir por las tablas correspondientes de la NFPA 24, que establecen cuáles deben ser las tuberías que se pueden utilizar. Para el caso de las tuberías de los sistemas de rociadores, la tubería superficial requiere ser listada si es metálica. Si es tubería no metálica,
Fíjense ustedes que la norma no dice metálica y plástica, sino no metálica, dejándole una apertura a posibles materiales que puedan existir en el futuro. Si la tubería es no metálica, no debe cumplir con, perdón, si la tubería es no metálica, necesariamente tiene que ser listada, ¿ok? Para sistemas contra incendio. Y se debe instalar conforme a su listamiento. Las tuberías enterradas también deben cumplir con estándares específicos. Las tuberías enterradas obligatoriamente tienen que ser plásticas o metálicas, pero de aleaciones que no sean susceptibles a la corrosión. No pueden ser de acero, ¿ok? Entonces, tienen que ser de hierro dúctil, concreto o plástico, ¿ok? La norma NFPA 24 por muchos años dejó abierto la posibilidad al uso de tuberías de acero al carbono si estaba especialmente listada para ser enterrada, pero eso nunca apareció. Entonces, creo que en el comité en el año 2016-2013 los eliminó ese artículo. Entonces, ahorita, el único tramo de tubería de acero al carbono que se permite enterrar es el tramo entre la válvula de la siamesa y el punto de conexión a la red y debes tener unas preparaciones especiales. En algunos países como México, derivado de las especificaciones de instalación de tubería de la petrolera, como también pasó por muchos años en Venezuela cuando yo era niño en este trabajo, se permitía la instalación de tuberías metálicas de acero al carbono con cubrimientos especiales de cinta y brea y cosas así. Pero eso ya en un diseño moderno no se estila. Hoy día se utiliza PVC, polietileno, ¿ok? O similares. Entonces, estas tuberías no requieren ser listadas, pero su instalación debe ser de acuerdo con el manual de fabricante. No se permite tubería metálica del tipo acero al carbono e enterrada salvo en tramos entre la siamesa y el sistema. ¿Ok? En el pasado, bueno, todo esto es un resumen de lo que le acabo de decir, no se lo voy a repetir. ¿Ok? Toda la tubería enterrada no metálica, típicamente C900 o High Density polietileno de alta densidad, debe ser instalada de acuerdo con el manual de su fabricante. ¿Ok? El uso de tubería plástica requiere mucho cuidado durante su instalación. Se recomienda contratar personal capacitado para hacer el trabajo. Tienen sus paso a paso, se debe hacer correctamente la trinchera o excavación o zanja para su instalación, se debe proveer del correcto compactamiento o compactación, ¿ok? Entonces pueden dejar piedritas y cosas por el estilo. Deben tener, en el caso de la tubería C900, deben tener bloques de atraque o restrictores de movimiento. Aquí Luis León, que nos acompaña, es un experto al respecto, sabe mucho del tema, ¿ok? Y hoy día se está utilizando mucho la tubería de polietileno porque es más, es menos engorrosa su instalación. Pero lo que no se va en llanto se va en suspiros, ¿sí? Lo que no se va en rezo se va en velas. Una cosa compensa la otra. Los costos de conexión de las válvulas más altos, ¿ok? El costo de la conexión de los accesorios, perdón, es más alto. Se requiere personal muchísimo más especializado para la instalación. Entonces, el que vaya a instalar debe evaluar esos costos. Yo particularmente, actualmente, especifico tubería enterrada solamente de polietileno de alta expansión. Una consulta, ¿la transición de la tubería enterrada con la aire debe estar bajo la rasante o por encima con protección? Pues mi recomendación es que debe estar ligeramente por fuera. De hecho, hay varios tipos de formas de hacer esa transición. Una forma es hacerlo con un carrete de hierro dúctil, pero también se puede hacer directamente en la tubería de plástico, ¿ok? Y conectar a partir de eso, unos centímetros por encima. Yo en mis detalles la pongo al ras, pero lo recomendable es que esté ligeramente por encima, ¿ok? Argento, gracias por compartir conocimiento. Bueno, pues eso estamos acá. Recuerden que el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte. Sí, en algunos casos hay accesorios que tienen incluido restrictores al manejar HDP. El HDP no requiere restrictores, ni ni bloques de atraque, porque la tubería es continua y donde se corta se suelda nuevamente, bien sea por termofusión
o con accesorios Vitaulic de la nueva tecnología esta de... Lo que se requieren restrictores son los de C900. Sí, las conexiones en tubería enterrado es obligatorio poner restrictores si trabajas con T900, ¿ok? O similares, ¿de acuerdo? Con tubería HDP, donde se suelda el accesorio, se conecta con acoples especiales, no requiere restrictores de movimiento ni bloques bloques de atraque. ¿Ok? Fíjense ustedes que igualmente los accesorios de conexión de la tubería deben cumplir con los estándares de la norma de consulta. Ciertos accesorios y medios de unión deben ser listados para sistemas contra incendio. Es decir, por ejemplo, si usted trabaja con hierro fundido, hierro malable, acero, deben cumplir con esta ASME B164, B161, etc. Pero si trabaja, por ejemplo, con sistemas ranurados o sistemas press fits, deben estar especialmente listados para sistemas contra incendios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y deben observarse las máximas presiones de trabajo del sistema. Entonces, cuando estamos trabajando con accesorios ranurados, por ejemplo, que es casi que el estándar no escrito acá hoy día, estos accesorios y los dispositivos de unión o acople deben ser listados para sistemas contra incendio. ¿De acuerdo? Referente a tubería enterrada, existe una distancia en radio para separarla con otro tipo de redes como eléctrico gas dentro de la NFPA 24 te dice que no debes pasar a instalar la tubería por zonas que puedan producirle daño o peligro, cosas. Eso ya estaría a su juicio. Desde el punto de vista de protección contra incendios, es un juicio experto. Otros normas de construcción pueden requerir espacios y límites entre la tubería y otros servicios. ¿Ok? Pero lo que establece el FP 24 es la protección de la tubería, es que no debería pasar por medio de sitios peligrosos. Y eso incluye la tubería. Otra pregunta que hacen por ahí, cosas que fueron basadas en las creencias, que por ejemplo, pero, por ejemplo, y están llenas las copia y pega de los proyectos y y de los planes, ¿saben? Que no se puede utilizar tubería roscada, sino que hay que usar tubería roscada en un cuarto y una y media y ranurada a partir de dos. Y hay gente que dice que no se puede ranurar en una pulgada. Eso es falso. Todo eso depende de la tecnología. La otra pregunta es, ¿hasta qué diámetro se puede ranurar? Unos dicen que nada más hasta 6 pulgadas. No, la NFPA 13 establece cuáles son las reglas que son básicamente basadas en grosores de tubería, grosores de pared. ¿Ok? En cuyo caso hay que atender los requisitos de la NFPA 13. Entonces, y como decimos, o decíamos, no sé, de repente, mis colegas veteranos allá en Venezuela me ayudan. Como decíamos en Venezuela, o decía, te voy a pasar un dato y no es de caballo. Le voy a botar un dato y no es de caballo. ¿Ok? Usted puede ranurar de una pulgada hasta donde el fabricante le pueda vender una tubería cuyo diámetro cumpla con los grosores de pared que exige la NFPA 13. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes. Ojo con esto. Entonces aquí donde está el dato que le voy a botar, que le sirve también para el sistema de mangueras. Fíjense ustedes, el uso de tuberías Schedule 10, mientras que el sistema trabaje máximo hasta 300 PSI, ajustado por altura. ¿Ok? El uso de tuberías Schedule 10 hasta 300 PSI se puede utilizar la tubería Schedule 10 para soldar y ranurar. ¿Ok? Si lo usamos para ranurado, por deformación o lo que se llama groove, ¿ok? Este, por mordaza también le llaman, por rodillo, o sea, roll groove. Entonces, el diámetro 1 hasta 5 no hay restricciones de espesor de pared. Es decir, que usted puede ranurar o soldar, en este caso nos interesa ranurar,
tubería de 1, 1,5, 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3 y 4 pulgadas, ¿ok? Sin ningún problema. ¿Ok? 6 pulgadas tiene que tener un mínimo espesor de pared de 0,134 pulgadas de espesor de pared. 8 y 10, 0,188. 12 pulgadas, 0,330. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite superior del diámetro de ranurado de tubería Schedule 10 hasta 300 PSI lo fija es el fabricante de la tubería. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo tiene este proveedor que está acá, de esta tabla verde, fíjense ustedes que en 8 pulgadas, el espesor de tubería nominal wall es de 0,188 pulgadas, ¿ok? Que cumple con el grosor mínimo que pide la NFPA 13. Entonces, con ese fabricante yo puedo instalar tubería ranurada de 8 pulgadas, ¿ok? Hasta 300 libras. Entonces, que la sala de bomba tiene que ser en Schedule 40, falso. La NFPA 20 no dice en ninguna parte que se va a utilizar tubería Schedule 40. La tubería que se usa en la sala de bomba depende se puede hacer bajo las mismas especificaciones del resto del sistema de tuberías sobre superficie, vapor and pipe. La limitación que te fija la 13, que es la que gobierna toda la instalación de tubería superficial de cualquier norma de agua de la NFPA, te establece esa limitación en tubería Schedule 10 ranurado con deformación en función del grosor de pared. Entonces, no es obligatorio roscar en 1 pulgada, 1,25 y 1,5. No, si usted consigue la tecnología para ranurar, lo puede hacer. Ahora, esto es válido hasta 300 PSI. Si la presión del sistema es superior a 300 PSI, obligatoriamente debe ser Schedule 40. Y esto aplica también para los sistemas de mangueras, para bien y para mal. Porque si usted tiene un sistema de mangueras de un edificio de altura, donde va a tener tramos de tubería con presión mayor a 300 PSI, ya no puede utilizar tubería Schedule 10, pero sí puede utilizarlo en esos tramos del sistema que no llegan a 300 PSI, porque esto es presión ajustada por altura. ¿Ok? ¿De acuerdo? Una consulta referente a soportes en techo, no es un soporte tipo gota y tipo cleve. Eso depende de la capacidad de carga muerta del soporte. Entonces, el tipo gota que usted habla tiene una capacidad de carga muerta y el Clevis tiene una capacidad de carga muerta superior. Entonces, cuando usted hace el cálculo que debe hacer de acuerdo al capítulo, que es el capítulo 17, de que el soporte debe soportar la tubería llena de agua más, no, 5 veces el peso de la tubería llena de agua, más 125 kilos. Entonces, uno de los cálculos que usted hace es verificar la carga muerta del soporte y del punto de fijación. Entonces, si usted va al datasheet de ese soporte, se dará cuenta de que hay una carga muerta diferente para uno de los dos. Entonces, si usted está haciendo la verificación en los cálculos, se dará cuenta de eso. ¿Ok? Por cierto, aquí vamos a hablar de los soportes. Entonces, la tubería de sistema a base de agua, rociadores, conexiones de manguera, etcétera, debe ser soportada de acuerdo a la FPA 13 o a la FMO0 u otra norma de consulta. ¿Ok? Si se usan los accesorios listados para la soportería con las limitaciones de la norma, eso queda en el capítulo 17 en el caso de la NFPA 13, no hay que hacer cálculos. ¿Ok? Pero si usted se pone creativo, como dice el ingeniero Ibirma, debe hacerlo. Y eso es obviamente un dolor de cabeza porque cada soporte hay que calcularlo, cada tipo de soporte hay que calcularlo en forma independiente y ahorita pues barato, un ingeniero amigo de uno lo puede hacer cada soporte por ahí en $100, $150. ¿Ok? Pero hay gente que te puede cobrar fácil $300 por diseñarte un soporte. Entonces tienen que tener cuidado, mucho cuidado, sobre todo cuando se usan pie de rey, pie de amigos,
porque esos soportes PRA y PID-amigos no están en la NFPA 13. Y lo que aparecen, esos brackets que aparecen en los manuales de Tolco, en los catálogos de Tolco, dependen del tipo de chazo que se utilice, chazo, tarugo, ramplu. Entonces la mayoría de la gente pone son ramplu chinos, ¿ok? FM te exige ensayar los ramplúes para su uso. Tiene que hacer unos ensayos, un sites, ¿de acuerdo? NFPA te manda al concepto de inserto postinstalado, es decir, que es un inserto que se coloca en el concreto, que no fue vaciado junto con el concreto y debe cumplir con unas recomendaciones de la Asociación Americana de Concretos o el Instituto Americano de Concretos, ¿sí? Y eso es un dolor de cabeza. Y uno de los problemas que hay básicamente es que esos ramplúes, chazos, tarugos o insertos postconstruidos y los tornillos deben satisfacer unas fuerzas mínimas de tracción y corte. Y todo eso se lo pasan los diseñadores y se lo pasan los instaladores por donde ustedes saben. ¿Ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Igual los ramplus de Chile. Entonces, pues a mí me consultó una persona muy responsable, muy conocedora del tema, me hizo una pregunta al respecto y yo le dije, pues mándame los datasheets para revisar lo de los ramplus y de los tornillos. Dijo, no, es una vaina que compraron por allá en China. Entonces ya se jodió. Si llega un inspector o un interventor fastidioso, pues tiene que mandar a bajar todos los soportes. Entonces traten de hacer las cosas bien desde el principio. Entonces fíjense usted, cuando usted diseña, cuando este soporte cumple con los requisitos del fabricante y de la NFPA 3, esto que está acá, ¿ok? Teóricamente, solamente tienes que validar que la estructura en el punto de sujeción soporte el 5 veces el peso de la tubería más el factor de seguridad, que son 250 libras, y que todos los componentes lo soporten, ¿ok? Que todos los componentes lo soporten, ¿de acuerdo? Dependiendo, por ejemplo, del ciclamo y los requisitos antisísmicos, esto pudiese requerir un retenedor antisísmico, ¿ok? Pero si usted hace alguna modificación al soporte, tiene que calcularlo. Por ejemplo, esto es una belleza de un proyecto que entregamos. El tipo que instaló esto es una constructora de esas famosas porque han instalado muchos sistemas no debidamente supervisados y han hecho lo que le da la gana. Esto no se puede hacer porque esto es una abrazadera de tubería eléctrica. Entonces, ¿qué dice el tipo? Que eso está listado, sí, pero para tubería eléctrica. Que eso está soportado por la tubería misma porque la tubería descansa sobre el pollo o la... Todo eso son falsedades, ¿ok? Entonces, este soporte tiene que ser calculado de acuerdo a la NFPA 13 para poder ser aceptado, ¿ok? Entonces, otros soportes fabricados con elementos no listados para sistemas contra incendios deben ser calculados por el contratista de acuerdo al requisito del capítulo 17. Mitos como que la tubería descansa sobre un soporte no son válidos como justificación de uso. O sea, como dice un comediante venezolano muy famoso en Venezuela, que a mí no me molesta que me vean cara de tonto, sino que estén convencidos de que soy tonto, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas cosas. Listo. Por aquí vamos. ¿Cuándo se instalan los rociadores tipo upright? En la NFPA 13 no hay distinción entre uno u otro. Se pueden usar tanto rociadores upright como rociadores pendant. Eso va a depender de la posibilidad de la existencia de obstrucciones o facilidad de instalación. O sea, que eso depende es del diseñador. ¿Ok? En otras normas, como FM20, se le puede dar preferencia a ciertos tipos de rociadores, bien sea pendant o upright, por su capacidad de extinción. Los rociadores pendant tienen mejor desempeño de extinción porque ellos tienen mayor factor de penetración de pluma, ¿okay? Que los rociadores upright. Pero la NFPA 13 no distingue entre ninguno de los dos. Roberto, una consulta referente al diseño de rociador de una planta cualquiera puede estar diseñado un sector de producción con método de densidad y otra área con ICFR para almacenamiento y considerar la BCI con requerimientos favorables. Correcto. Hay unas restricciones que deben seguirse respecto a los SFR con rociadores CMDA
Una de ellas es que se debe extender la protección de rociadores SFR más allá de la protección con el rociador SMDA. ¿Ok? Unas distancias, no recuerdo ahorita, mínimas. ¿Ok? Y se debe proveer de una barrera, si no mal recuerdo, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó cómo se llama. Un backdraft curtain, una draft curtain o una cortina de humo, una cortina antihumo, etcétera. O puede ser también un perfil, etcétera. La idea es que, como son rociadores que tienen diferentes mecanismos de activación y de control del fuego, que el calor del incendio producido en el área donde están los CMDA no afecte la activación de los rociadores que están protegiendo con ese FEA. Pero sí se pueden colocar en una misma área de ambos. ¿Ok? Esas restricciones específicas están en el capítulo 14 de la NFPA 13. Los SFR con rociadores MD. Sí, Anderson, directo con el Museo del Terror. Eso, Draft Curtain. Gracias, Jonathan. Eres muy gentil. Draft Curtain. Los soportes deben tener un distanciamiento entre ellos que va a depender del tipo de material de la tubería. ¿Ok? Típicamente, como hay tres tipos, cuatro tipos, pero en las instalaciones tradicionales hay dos tipos básicos de tubería que se utilizan, que es la plástica SPVC, que también llamada Blazemaster, o tubería metálica. Entonces, hay unas distancias máximas que deben ser usadas, que son el span con M, con N, perdón, span con N, no spam con M, de la tubería. Pero normalmente lo que nosotros utilizamos es tubería metálica, ¿ok? Que no es tubería delgada. La tubería delgada es una tubería especial que en Latinoamérica no tuvo mucho éxito. De hecho, creo que la vendió Taiko en su momento, que es una tubería de Schedule 5, ¿ok? Que es una tubería de pared muy delgada, o very thin wall, que se llamaba. No me acuerdo del nombre, creo que la vendía Grinel Taiko, no me acuerdo. La tubería que usamos nosotros es tubería de acero normal, donde el Schedule 10 no se considera de pared delgada. Entonces, dependiendo del diámetro, la distancia mínima oscila entre 3.7 y 4.6 metros. ¿Ok? La distancia máxima entre los dos soportes depende de la norma de consulta, como también qué licencias puede aplicar en caso de no poder cumplir con la distancia máxima. ¿Ok? Entonces, en caso de que no se puedan usar correas del edificio, se pueden usar trapecios para colgar la tubería o agregar elementos de fijación, de interconexión en la estructura para poder satisfacer el espaciamiento máximo. La NFPA 13 no da ninguna luz en caso de que no se puedan colocar los soportes a máximo 4.6 metros. ¿Ok? Sin embargo, FM20 sí permite el espaciamiento hasta 8 metros entre accesorios, entre colgadores, colocando un doble hanger o un doble colgador que no esté más separado de 3 metros y que contenga entre ellos las coupling o los acoples de la tubería. ¿Ok? Entonces, FM Global tiene su propia tabla de distancias máximas entre soportes, ¿ok? Y también tiene unas licencias para colocar soporte más allá de los 4.6 metros. ¿Ok? NFPA no tiene un criterio similar. De igual manera, ¿ok? En caso de requerirse, se pueden utilizar trapecios para colgar tuberías. ¿Cuándo se usan trapecios? Los trapecios se utilizan cuando, por ejemplo, no puedo colgar la tubería de las correas directamente. Eso sucede normalmente cuando se colocan las tuberías paralelas al eje de la bodega y las correas son paralelas a la pendiente. Entonces, en esos casos, se deben colocar trapecios para poder instalar la tubería. Entonces, el trapecio no es más que un miembro estructural, puede ser una pletina, un ángulo o un tubo, ¿ok? Como se muestra acá en esta figura. Aquí en este caso el trapecio está construido como un tubo y colgado a ese elemento estructural adicional
se cuelga la tubería del sistema. Entonces, esto se debe calcular de acuerdo a unos módulos que están establecidos en la NFPA 13. ¿Ok? ¿De acuerdo? También se pueden usar estos trapecios cuando no alcanzo a soportar la tubería cada 4,6 metros. Entonces proveo de este mecanismo adicional estructural para colgar la tubería. ¿Ok? Es muy importante que se vayan a atender todas las consideraciones de la norma de consulta respecto a los diámetros de las varillas de los soportes, las máximas distancias que deben haber entre los soportes y los rociadores, la máxima longitud de la tubería que puede estar sin soportería, entre otros. Entonces, hay muchos requerimientos que deben ser observados al momento de soportar la tubería y se requiere revisar las normas en detalle. Muchos diseñadores e instaladores montan eso a ojo y eso hay que medirlo y hay que verificarlo. Un soporte mal instalado puede convertirse en una obstrucción para el rociador, por ejemplo. Mira que ya empezaron las consultas de los proyectos que tienen por ahí encaletado. Son preguntas que son muy largas de responder acá. Una consulta, como ejemplo. De acuerdo al NFPA 13, ¿cómo determinamos la existencia de rociadores en el techo en una planta en el área de producción de una fábrica de clavos metálicos? La NFPA 13 no te habla de fábrica de clavos metálicos, ¿ok? Ni tiene una metodología específica para ello. Considerando que en el área solo se muestran las máquinas y un poco de materia prima, ¿me puede brindar un ejemplo de análisis? Que en algunos casos estas áreas no cuentan con rociadores y tienen los certificados de funcionamiento de autoridad. No le puedo dar una respuesta. ¿Ok? Le recomiendo a usted y a los otros que están acá en la charla que se unan a nuestros grupos de chats, a nuestro grupo de consulta, y esas consultas las podemos intentar resolver entre los amigos que están ahí. ¿Ok? Entonces aquí hay varios, incluyendo mi grupo de consulta, donde ahí podemos responderle eventualmente esas cosas. ¿Por qué? Porque la NFPA 13 no tiene una metodología específica para todos los posibles casos que existen. Quien debe hacer esa evaluación es uno como diseñador. ¿Ok? La NFPA no es un oráculo. Entonces, a ese nivel de detalle que usted quiere, eso no aparece ahí. Eso sería... Ahí están, ahí le compartí los enlaces a los grupos de consulta. Hay uno de detección, hay uno de rociadores, hay uno general, etcétera. Ahí con mucho gusto podemos desarrollar ese tema, pues así, pues como algo hobbyístico, ¿no? No porque estemos obligados a hacerlo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Bueno, ya son las 10:45. Entonces, como yo les predije al principio, yo no voy a terminar esta presentación hoy, la vamos a continuar la semana que viene, si Dios quiere, no pasa nada. Entonces, vamos a terminar con la afirmación de que adicionalmente a la soportería de peso o los colgantes, hay que tomar en cuenta la protección contra terremoto a la tubería, que no es solo la ubicación de soportes sismorresistentes, sino con los correspondientes cálculos que van a depender de la estructura del edificio y dónde se ubican esos soportes. Eso es que un soporte lateral cada 12 metros y un soporte longitudinal cada 24 metros es una forma muy gruesa y burda de estimar la cantidad de soporte. De hecho, el diseño de la soportería sismorresistente puede ser inclusive hasta más costoso que el diseño del sistema rociador. ¿Ok? Y de hecho, yo acá en Chile he hecho diseños exclusivamente de soportería sismorresistente para instalaciones, ciertas instalaciones en el norte. Y es un proyecto aparte que se le ha presentado a la aseguradora, donde los que instalaron eso omitieron toda la soportería sismorresistente. Pusieron soporte sismorresistente ahí a lo loco y pues obviamente la aseguradora no le aprobó el diseño. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los soportes sismorresistentes o las riostras sismorresistentes? Garantizan que en caso de un sismo el sistema mantiene su integridad para que se puedan reingresar a los ocupantes.
¿Ok? Si un sistema contra incendio después de un sismo queda inoperativo, el recinto se vuelve inseguro para los ocupantes. Entonces, hay que incluir flexibilidad de la tubería en los pases entre edificios o juntas de explosión sísmica. Hay que proveer de flexibilidad en la tubería vertical y hay que proveer de riostras en los puntos donde la norma lo requiere. Y todo esto se debe hacer por cálculos, ¿ok? Por cálculos. Eso no se puede hacer ojimétricamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a dejarlo hasta acá, acá está la continuación de este tema, y eso lo podemos ver la semana que viene. Entonces, vamos a dar estos minutos por si tienen alguna otra duda o pregunta. Y Vilma, Por aquí hay una consulta que creo que no la llegaste a leer, pero bueno, sí, conviene ya ir cerrando porque ya llevamos hora y 45 minutos que se comenzó. sí, Normalmente estas conferencias, estas charlas son de una hora y algo, ¿no? Y sí. la continuación lo haríamos cuando tú digas, la semana que viene o la próxima de arriba. No, la semana que viene las empanadas se comen calientes, pero yo termina esto y entregarte tu negocio. Y tú buscas a otro ponente. De repente, Muy entre los que bien, están acá, hay un ser ponente. está bien. Hay una consulta que no leíste, si el rociador es de un diámetro de media pulgada, la derivación se debe hacer en una pulgada y después reducir o se puede hacer directamente en media pulgada. Muchas gracias. Eso lo pregunta Santiago Cifuentes. Sí, Santiago, Santiago se me... eso es así. Una pulgada es la vela y después conectas una reducción excéntrica, conecta el rociador. Sí. Entonces, ujú. Claro, si es Se me que olvidó. necesidad es que hay una vela, ¿no? Si no hay vela o si no hay el drop, o si lo puedes conectar directamente a la T, a una T que esté en la tubería, sí puede ser la unión media pulgada. Sí, exactamente. Ajá. Sí, El, si es directo, ujú, completamente, sí se puede hacer en media. Se puede en colocar un media. strap T en media. Pero Ujú. si tienes que subirlo o bajarlo, tiene que ser una salida en una pulgada, así como dice el libro. Carlos Vilches, Carlos buenas Vilches, noches. ajá, eso. Con un sistema de rociadores puedo prescindir de un sistema de detectores de humo, por ejemplo. Eso lo define un código, ¿ok? Un código. Un código te pudiese permitir, NFPA 101, para ciertas ocupaciones, te permite que el inicio de alarma provenga de, esto lo dice la NFPA 101, capítulo 9, sección 9.6, si no mal recuerdo. Capítulo 100, NFPA 101, aquí está. Voy a buscarla en español para que mi traducción no les afecte. Capítulo 996, Sistema de Detección, Alarma y Comunicación de Incendio. El inicio de señal, 962, donde lo requieran otras secciones de este código, ¿ok? Donde lo requieran otras secciones de este código, ¿ok? Donde lo requieran otras secciones de este código, la activación del sistema de alarma de incendio debe ocurrir mediante alguno o mediante la totalidad de los siguientes medios de iniciación, pero no deben limitarse a tales medios. Puede activarse mediante el funcionamiento del sistema de extinción, por ejemplo. Entonces, si tienes un área protegida con rociador automático y el código te lo permite, tú puedes iniciar la alarma de incendios mediante la supervisión del flow switch, por ejemplo. Pero eso no implica que eso sustituya a los detectores de humo, porque si el mismo código u otro código o el mismo código te pide, ¿ok? Te pide colocar un sistema de detección con inicio automático, tú debes evaluar cuál detector aplica para esa área. Entonces, la existencia de rociadores no exime. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Ay, Dios del cielo. Por favor, gracias. Entonces, la existencia de rociadores per se no
impiden o no prohíben o no eximen, perdón, el uso de un sistema de detección de humo. ¿Podríamos tener acceso a la grabación? Sí, señor. Cuando esté en el canal, lo comunicamos. Anderson, todo un universo de temas de soportería, claro que sí. De hecho, yo tengo manuales de diseño de soportería y hay que resolver sistemas de ecuaciones y todo eso, si lo quieren hacer. Víctor Aguilar, profesor, ¿obligación instalar los antisísmicos longitudinales y transversales? Claro que sí, de acuerdo al capítulo 18 del NFPA 13. De hecho, normas como las aseguradoras que diseñan por FM le prestan más, lo que estoy diciendo es una exageración, ¿ok? Una hipérbole. Le prestan más atención a la protección sísmica de la DS28 que al resto de lo que tú instales ahí. Nelson Catucuago, ¿existe información del modo correcto de instalación de los soportes antisísmicos? Claro, en el capítulo 18 en la FPA 18. 13, en el capítulo 18 te dice cómo deben hacerse, diseñarse e instalarse los soportes sismo resistentes. Roberto, gracias por la ponencia, gracias a ustedes por su presencia. Fabiola Lázaro, excelente presentación como siempre, muchas gracias por sus comentarios positivos. Apolo Lorenzo Proaño, excelente ponencia, maestro, gracias por lo de maestro. Un abrazo fuerte de Ecuador, un abrazo fuerte de Chile. Santiago Cifuente, muchas gracias, ingeniero, a usted por estar acá presente. Carlos Alberto, muchas gracias. Y Víctor Aguilar, es obligación instalar a- más a fondo el cálculo de soporte antisísmico, claro que sí. En el curso se revisará más a fondo el cálculo de soporte antisísmico. En el curso de rociadores que dicta IFI, sí. En esta actividad no. Buenas noches. Los soportes antisísmicos pueden ir hacia los pórticos. Usted en su diseño selecciona el punto de anclaje correspondiente. Usted lo puede instalar o anclar en cualquier punto de la estructura, mientras que la estructura y el aditamento que se conecta a la estructura lo permite. La tubería que soporta las figuras antisísmicas siempre debe ser de 1 pulgada, no necesariamente. Eso puede ser tubería, eso va a depender de un concepto que se llama esbeltez, ¿ok? Que es la capacidad de carga que va a tener el, el brace o el brazo del soporte sismo resistente. Esta parte que está acá. ¿Ok? Si yo sigo compartiendo, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, esto que está acá en el soporte, esto que está acá Esto que está acá se llama brazo. Entonces, el soporte sismo resistente tiene 3 partes. Esto que se une a la estructura se le llama structure attachment, que no sé cómo se dice en español. Y esto que está acá pegado a la tubería se llama pipe attachment, ¿no? Algo así como lo que se pega a la tubería y lo que se pega a la estructura. Y esto que está acá se le llama brazo. Entonces, este brazo tiene un concepto, los ingenieros civiles y mecánicos lo manejan mejor que yo, que soy electricista, que se llama esbeltez. ¿Ok? Entonces, esta esbeltez es la capacidad que tiene el brazo para no pandearse frente al esfuerzo. Y por ende, dependiendo del diámetro, va a ser más o menos esbelto. Entonces, un tubo de 1 pulgada, dependiendo de la carga que debe soportar el soporte, entonces pudiese tener una limitación de longitud. Y si se requiere que tenga más longitud, entonces el tubo debe ser de un diámetro mayor. ¿Ok? Entonces, no es necesariamente de 1 pulgada. Juan Valdera, muchas veces instala válvula check en estaciones de control y no la adicionan válvula de alivio y siempre queda diferente presión antes y después del check. ¿Qué se recomienda? Debe instalar la válvula de alivio, es obligatorio. De hecho, el ingeniero Vilma me corrigió mi presentación, me dijo, es obligatoria la válvula de alivio en el montante. ¿Ok? Víctor, muchas gracias por la atención. Víctor Ventura, muy buenas noches para cada una de las personas que estamos acá. Una pregunta, si la abrazadera adecuada para áreas próximas a lugares costeros, ¿cuál es la mejor? Y la tubería del peso de carga adecuada para un parqueo de 5 niveles de altura. Pues ya los materiales van a depender del fabricante. Eso tiene que realizarlo en los datasheets. Y Xiaomi dice que gracias y ya no responde más preguntas. Luis, muchísimas gracias por su atención. Se quedaron 80 personas hasta el final. Realmente me siento halagado por su presencia hasta el final. Considero a las otras 20 personas que se tuvieron que ir. Y igualmente las personas que no pudieron entrar, cientos de personas quisieron entrar y no pudieron.
Estamos atentos a continuar el próximo martes. Los espero acá nuevamente para continuar, así que pueden traer muchas dudas, ¿sí? Muchas consultas que no sean consultas de mitad del proyecto que le está faltando para entregarlo, y con mucho gusto las atenderemos. No hagan conversatorios mañana que estamos en la final del béisbol. ¿Y quiénes están en la final, Ibirma, de béisbol venezolano? Oye, estoy desatendido de eso. A mi Yo equipo soy lo tigrero. eliminaron hace tiempo. Yo soy tigrero, dado que Tigre no clasificó, pues para mí dejó de existir. Magallanes Caribe, Está mira, está bien. buena esa final, no está Los mala. gloriosos caraquistas, Leones del Caracas los eliminaron hace tiempo también, entonces, no sé. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta por acá. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su interés en estar acá. Sí, señor. Eh, continuaremos, como dijo el profesor José Prada, continuaremos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. ¿Está bien? Sí, entonces yo Ya, voy a poner ya una flecha saben, para indicar que terminé aquí. ya saben que tienen que estar eh, pilas, como decimos en Venezuela, con el ingreso, porque hoy se quedaron varias personas por fuera, porque la capacidad del Zoom es de 100 personas. Y si no están pendientes, puede ser que lleguen tarde y no puedan ingresar. La grabación de esta capacitación va a estar disponible en el canal de YouTube de ILFIS. Ya se les notificará por los grupos y en nuestras redes sociales que el día que se publique. Probablemente puede ser dentro de 2, 3 días por allí. Bueno, y pendiente para la próxima semana. Igual haremos la promoción por los grupos de ILFIS y por las redes sociales. Así que están cordialmente invitados. Muchos saludos desde Venezuela y gracias por su atención nuevamente. Hasta la próxima.